Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí enfrente al lente de esta cámara para grabar estos videos que hacemos con tanto amor, con tanta dedicación y con tanta pasión. Gracias a ustedes también, mis queridos hermanos, por siempre acompañarnos allí en nuestro canal Veracidad Adventista. Quiero pedirles, por favor, antes de comenzar el video, de estudiar la palabra de Dios, si tú no eres parte de este canal, por favor ve ahora mismo y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. ¿Sabes para qué? Para que cuando este servidor monte un video nuevo, tú te puedas enterar y así podamos ser enriquecidos espiritualmente todos en conjunto. ¿Está bien? Hoy nos encontramos con un apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús, nuestro pastor Manuel Ospino. Bienvenido, mi querido pastor. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, querido Israel. Para mí es un privilegio acompañarte. Gracias por la invitación y aprovecho para saludar a tu querida audiencia. Que el Señor les bendiga, les guarde, y es un verdadero privilegio conectarnos en esta ocasión. Muy bien, hoy vamos a estudiar un tema maravilloso, un tema muy importante, ¿no, pastor? Total. Un tema sumamente de importancia para el pueblo de Dios, y le vamos a dar una perspectiva bíblica también. Y vamos a ver qué cosa tiene que ver todo esto de la ideología de género, el cambio de sexo, todas estas cuestiones importantes que están sucediendo en el mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto y qué tiene que ver con el gran conflicto final entre Dios y el enemigo de las almas. Así que bueno, pastor, ¿habla la Biblia de la ideología de género? Primero quiero que nos comentes un poco acerca de qué es la ideología de género y si la Biblia habla acerca de esto. Bueno, el término ideología de género es un término reciente. Okay. Y la razón por la cual es reciente es porque fue precisamente un desarrollo del feminismo que construyó un nuevo concepto de género, en donde el término género fue separado del componente biológico natural para ser ahora construido socialmente. Entonces, cuando el término género se separa de la biología, de su anclaje biológico, y ahora el término género pasa a ser un concepto en el cual la construcción social determina su significado, allí entonces nace con toda la potencia la posibilidad de ahora alterar el género humano, el género sexual, de acuerdo con la percepción de cada individuo. Okay. Y es por esa razón que la frase ideología de género es relativamente reciente y precisamente deviene y se deriva de ese cambio de paradigma que es la definición biológica, que ya queda atrás, y ahora una definición, una construcción social del término género. Muy bien, yo tengo dos cosas que decir acerca de esto, mi querido pastor. Y la primera es que aquí vemos, según los estudios o lo que hemos investigado, ¿verdad? Aparentemente hay un engaño con esto de la ideología de género. ¿Por qué lo digo así? Porque es real. Mira, por ejemplo, lo que buscan supuestamente los líderes de esta ideología es como la igualdad de género, ¿no? Correcto. En principio es la igualdad de género, que la mujer pueda participar de los mismos derechos del hombre. Y aquí en este punto ya vemos que hay una separación de la palabra de Dios, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, vimos que el hombre no puede actuar como mujer y la mujer no puede actuar como hombre, ni bíblicamente ni biológicamente, ¿ok? No puede sentir lo mismo ni puede pensar igual. Por eso tú ves que algunas veces las esposas, es que tú no me entiendes, es que es difícil entender a una mujer porque el hombre no piensa como mujer, ¿correcto? No piensa como mujer. Entonces allí encontramos una separación bíblica de este ideal, ¿ok? Ahora, algo que me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, atención con esto, me llama mucho la atención que no es una proposición simple, sino que ya lo están llevando a una obligación o a una ley, a un decreto. ¿Qué consecuencias puede traer esto en la humanidad, mi querido pastor? La consecuencia más terrible de este movimiento, querido Israel, es todo lo que esto repercute en relación a la libertad de conciencia. Okay. ¿Por qué razón? A ver, porque los promotores de la ideología de género
intentan defender la libertad individual de expresión de la sexualidad. Okay. Y esto es genial, esto es maravilloso, está bien, ok. Decimos que es genial porque ellos supuestamente están cubriendo esta agenda suya con un propósito de libertad, de conceder la libre expresión de sus sentimientos, de su sexualidad a los individuos. Y hasta aquí parece que todo pinta bonito, todo porque es libertad, porque es libre expresión. Ok, bien. El problema es que cuando esta agenda, con el propósito de permitir la libre expresión sexual de sus adherentes, implica o promueve leyes que condenan, que penalizan el disenso, que penalizan a quienes piensan diferente y a quienes se aferran a sus valores tradicionales o familiares. Entonces, esta agenda que comenzó a promover la libertad de expresión se convierte en un totalitarismo para las masas. Se convierte en un totalitarismo para las masas porque, nota esto, esta agenda lamentablemente ha silenciado a la mayoría. Sí. Por ejemplo, a ver, podemos decir que la gran mayoría de las personas piensa que hay problemas si se introduce un hombre en un baño de mujer. Exacto. O viceversa. Pero no podemos decir nada. No podemos decir nada. Tenemos que guardar silencio porque puede haber una penalidad, puede haber algo que nos diga, bueno, este señor o esta señora está en contra de nuestros ideales. Correcto. Y ojo con este extremista. Correcto. ¿No? Y entonces, sí. Mira, para darte un ejemplo. En universidades estadounidenses, okay, si yo represento un valor tradicional familiar y lo defiendo, me pueden expulsar por ser una persona que está atropellando los derechos de la comunidad de la ideología de género. Okay. Entonces, esto es una censura. Esto es delicado. Esto es una censura para la mayoría. Entonces, aquí es cuando una agenda que promueve la libertad de un individuo ahora se convierte en una agenda totalitaria que viene a silenciar las masas. Mi querido pastor, me llama la atención algo que tú dices, que esta agenda promueve la libertad. ¿Libertad de qué cosa? Sabes que yo estuve analizando y me parece que Dios creó dos géneros, ¿cierto? Masculino, femenino, ya, hasta ahí. Dios en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, creó al hombre y a la mujer, ¿está bien? Ahora, la ideología de género plantea no solamente una libertad en cuanto a su sexualidad, sino que de crear un nuevo género, que llamamos el género no binario, ¿no? Es decir, tú te puedes identificar a ti mismo como, no como una mujer, no como un hombre, te puedes identificar como un animal, como una cosa incluso, y puede variar, ¿no? Puede variar. Incluso la atracción sexual puede variar. Tú puedes sentir atracción sexual por una niña de 9 años y eso no está mal, porque esa es la libertad de la que estamos hablando. Esto es terrible, ¿no? Esto es tremendo. Y aquí es donde quiero hablar yo en este punto acerca de qué tiene que ver esta agenda, que viene muy bonita, porque cuando tú ves los exponentes hablan de libertad, de que yo merezco respeto, pero ellos no nos están respetando a nosotros. Y ese es el punto. Ese es el punto, que cuando tú buscas garantizar tu propio derecho con la capacidad de infligir penas civiles sobre aquellos que difieren, sobre aquellos que expresan un punto de vista distinto a ti, entonces ahora tú estás utilizando la defensa de un derecho individual para ir en contra del derecho de libre expresión, de libre pensamiento de las personas que difieren de ti. Y aquí está el punto, Israel, aquí está el punto, porque la profecía bíblica nos enseña que en los días finales el problema de la humanidad será el coartar la conciencia de los individuos para que todos piensen de la misma manera, de la misma forma, y en pos de la bestia, como habla Apocalipsis 13, todos los moradores de la tierra rindan homenaje. Así es. Entonces, si todos los moradores de la tierra se maravillan delante de una bestia, llámese sistema, llámese
mezcla civil-religiosa, cualquier cosa, como lo quieras llamar, pero si los moradores de la tierra todos se maravillan en pos de una cosa y aquel que piensa diferente no se le permite comprar ni vender, entonces la Biblia está proyectando un escenario profético en donde el disenso, en donde la diferencia de pensamiento se convierte en un peligro. Okay. Y acarrea penas civiles. Y fíjate esto que me llama la atención, y es que tú dices que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia, ¿no? Tú sabes que aquí en este canal, mi querido pastor, nosotros hablamos como tenemos que hablar. Y ustedes saben, mis queridos hermanos que están allí enfrente de esa pantalla, a quién hace referencia la Biblia, quién es la bestia, no es el poder romano, el poder papal. Ok, vemos hoy día claramente y sin esconderse que el poder romano a través de los sacerdotes católicos apoyan esta agenda. O sea, ¿es casualidad? No es casualidad. Tiene que cumplirse una profecía, ¿cierto? Una profecía bíblica. Y yo creo que todo va caminando en pro a esto. Porque, mira, la mayoría de las masas están a favor, incluso las empresas, las grandes empresas transnacionales, están a favor de esto también. O sea, los Correcto. Poderosos de la tierra. Yo diría, Israel, que la mayoría de las personas de Occidente no están apoyando la agenda que promueve la ideología de género. Pero los grandes tecnócratas, los dueños de las grandísimas empresas tecnológicas y los centros de poder que financian esta agenda, la han llevado a celebrar la ideología de género, atención, Exacto. en todas las marcas tecnológicas, en todas las marcas principales de ropa, Exacto. en todas las marcas principales de niños, de ropa de niños, en todos los canales de televisión de niños. Entonces aquí vemos un movimiento que intenta imponer una ideología sobre las masas. Imposición. Palabra imposición, esto es una palabra clave. Entonces, porque hace un momento, disculpa, Correcto. Hablamos de respeto. Exactamente. De libertad. Exactamente. Y cuando tú llegas a conversar con una persona que esté en pro a esta ideología de género, Correcto. Dice, bueno, yo merezco respeto. Si yo soy transexual, yo puedo trabajar fácilmente en una tienda para niños y atender a un niño, ¿por qué no? Sin entender o sin mirar un poco más allá de la consecuencia de que un niño te pueda decir, oye papá, ¿qué es esto? Esta mujer habla como hombre, ¿sí? Mira, vi un video en un programa de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre del programa, pero escucha de lo que trataba el video. Habían niños entre 10 y 12 años de edad y habían 5 transexuales, ¿ok? Mujer siendo cambiadas para hombre, hombres para mujer, bueno, en fin, desnudos completamente, desnudos, y los niños lo observaban y podían hacerle cualquier tipo de preguntas, Entonces fíjate lo que le hace una pregunta que le hace un niño, le dice, ¿qué se siente ser mujer y parecer hombre? Y la chica, porque era una mujer, la dama le responde, se siente como volar, es mágico, es maravilloso porque me siento plena. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía el niño? Yo también quiero volar. Yo también me quiero sentir pleno. Entonces, ¿cómo trabaja la psicología? Y fíjate esto, porque el presentador era un señor de aproximadamente 30, 35 años. Y él lo presentaba con aquel orgullo, con aquellas ganas. Y yo digo ahora, está bien, es delicado presentar esto a los niños. Pero ¿qué está pasando con los padres de estos niños que están apoyando este tipo de cosas que son aberraciones? Son aberraciones. Y aquí es donde tú te das cuenta que los centros de poder, llámese agentes gubernamentales, llámese dueños de las principales marcas de ropas para niños, o llámese dueños de las principales cadenas de televisión de niños, han estado recogiendo los frutos de un adoctrinamiento progresivo. Cada vez más nuestros niños están expuestos a este adoctrinamiento que ya es imposición. ¿Por qué decimos que es imposición? Porque, atención, si durante un mes, llámese el mes de junio, que es el mes llamado el orgullo de esta comunidad, si durante todo un mes todas las plataformas de televisión
promueven programas que benefician o comparten esta ideología y el niño se sienta con un control remoto, ¿ok?, a ver sus canales favoritos, pero todos los canales a toda hora tienen solamente esta programación. Pregunto, ¿hablamos ya de imposición o hablamos de libertad todavía? Hablamos de imposición. Es terrible, es terrible. A ver, porque quienes comenzaron defendiendo la libertad individual no se dan cuenta que ya no hay otra cosa. Exacto. Durante todo el mes el niño ya no tiene otra opción. Exacto. Entonces, si no hay una opción diferente, podemos hablar de dominio, podemos hablar de señorío de la sociedad, exacto, podemos hablar de imposición. Exacto. Mis queridos hermanos, ojo con esto, porque las redes sociales, el televisor, el internet, mira, todas estas cosas son buenas dependiendo de cómo nosotros la usemos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí a través del internet, no estamos haciendo nada malo, es una gran bendición, ¿cierto? Podemos llegar a muchas almas. Pero ojo con los niños. Los niños no deben tener celular. Un niño menor de 15 años, diría yo de 18 años, Manuel, no sé si soy extremista. Yo le he dicho a mi hijo eso. Pero tú sabes que ahora los niños quinto grado y tienen un teléfono inteligente, tienen internet, wifi. Ojo con esto. Aparte, los padres nunca están porque están trabajando. Claro. Entonces, ¿qué supervisión hay? ¿Qué supervisión tienen los niños? ¿O qué orientación tienen de que, mira, no te metas aquí, no te metas allá? Ahora, como tú estás diciendo, no es simplemente exigir un derecho, sino también es una imposición, porque las mismas redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp te trae la bandera del orgullo gay, por ejemplo. Sí, sí. El WhatsApp te trae muchísimas cosas. Te trae dos muñequitos juntos, hombres, y en amor, en corazones. Y mira, y déjame decirte esto, por ejemplo. Esto parece ser inofensivo. ¿Tú conoces los filtros de Instagram? Sí, sí. Ok, esto parece ser inofensivo. Parece ser una herramienta que promueve la belleza, la comicidad, ¿verdad? La gracia, todos nos reímos. Ay. Sí. Pero mira, hoy, un niño, utilizando un filtro de Instagram, puede mirarse como se vería siendo niña. Y una niña puede mirarse en el filtro y la computadora te proyecta la imagen de cómo se vería siendo niño. Okay. Entonces, esto que parece tan inofensivo como un filtro de Instagram, ya se convierte en una ventana para que el niño explore posibilidades, precisamente cuando está en la etapa en donde desarrolla por medio de conflictos su identidad. Y es más vulnerable. Es absolutamente vulnerable. Absolutamente vulnerable. Sí. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado con eso y va más allá. Mira, fíjate esto. Aquí en la miniatura que nosotros colocamos en nuestro video, Manuel, hay un hombre disfrazado de un perro dálmata. Conozco el caso. Ustedes la vieron, ¿verdad que sí? Sí. Conozco el caso. Todos la vieron, ok. ¿Qué problema mental debe tener una persona para llegar a tal grado de creerse como un perro y actuar como un perro y vivir como un perro? Ahora, la novia o la esposa es la que lo cuida como un perro, ¿ya? Ahora, los filtros de Instagram son inofensivos, pero también te hacen ver como un perro. También. Y si tú quieres ser perro, porque dijimos que el género no binario puede variar según como tú te percibas. Si tú te crees perro o te crees gato, pues sencillamente te pones un filtro de Instagram y puedes ver, oye, me veo lindo como un perro y puedo sacar la lengua y me veo lindo, cuchi, ¿cierto? Entonces es importante tener cuidado con todo esto y no es extremismo. Es que hay que mirar con lupa detalladamente. Yo tengo una pregunta, Manuel. Mira, ¿por qué razón está sucediendo esto en el mundo? ¿Bíblicamente hay una respuesta para esto? Correcto, absolutamente. Y me gustaría que abriéramos la Biblia y pudiésemos conducir a nuestra querida audiencia a contemplar el capítulo número 1 de Romanos. Ok. El capítulo número 1 de Romanos, Israel, es una maravilla. Es una maravilla porque relata lo que pudiésemos considerar como la historia moral de la humanidad. Wow, tremendo. Y yo quisiera que nuestros amigos, cuando leyeran estos textos, pudiesen comenzar en su interpretación de los textos pensando en lo que sucedió con el ser humano en el jardín del Edén.
El ser humano en el jardín del Edén no es un mito, Israel. No es un mito. A pesar de que muchas corrientes filosóficas, interpretativas, digan que lo son, que los capítulos 1 al 11 de Génesis son puro cuento, pura mitología. No son, precisamente porque es una realidad. El Señor Jesucristo citó a Adán y Eva como seres reales, literales. De hecho, sin el relato de la caída de Génesis 3, no existiría la necesidad de plan de la redención. Exactamente. Y por ejemplo, la genealogía de Lucas, del Señor Jesucristo, se remonta hasta Adán, como el primer hombre, el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros consideramos los primeros capítulos del Génesis como una mitología, yo creo que no existe posibilidad alguna de validar el cristianismo en la actualidad. No hay. Exacto, se pierde. correcto. Ahora bien, pensemos en eso, la caída del ser humano desde el jardín del Edén en adelante. Okay. Romanos 1, versículo número 21 dice así. Okay. Pues habiendo conocido a Dios, fíjate, la humanidad conoció a Dios, Israel. Conoció a Dios. Adán conoció a Dios. Está hablando de una humanidad que conoce a Dios. Que en principio no lo negó. Ok. Y esa es la historia de los primeros descendientes de Adán y Eva. Claro que sí. Pregunto, ¿Caín conoció a Dios? Por supuesto. Sí, ¿Abel conoció a Dios? Claro que sí, por completo. Aquí está el problema. El problema no es el ateísmo como inicio de la caída del ser humano. No es el ateísmo. Okay. Es la negación de la autoridad de su señorío sobre nuestras conciencias. Es decir, los primeros descendientes humanos no partieron de la idea, Dios no existe, no, partieron de la idea, está, pero no le voy a reconocer. No le voy a obedecer. No voy a someter mi conciencia a él. ¿Ves? Okay. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está el punto. El punto es que no los reconocieron, no le dieron gloria, no quisieron sujetarse a Él como creador. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira lo que ocurre, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que esto implica? ¿O qué es lo que esto significa? Significa que la humanidad pasó de la adoración al Dios verdadero a la adoración de cualquier cosa. A la adoración de cualquier imagen y aspecto en donde la conciencia humana ya entenebrecida proyectaba divinidad donde no había divinidad. No hay divinidad en una imagen de yeso, no hay divinidad en una imagen de plata, en una imagen de oro. La divinidad es el Dios incorruptible. Amén. Pero ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cualquier cosa. A ver, y aquí encuentro un detalle también importante. Por estas personas creerse sabios en su propia opinión, en su propio conocimiento, el resultado fue que su corazón fue entenebrecido. Es decir, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de nuestra mente, ¿okay? De nuestro conocimiento. Y es decir, no podían pensar con claridad, por lo tanto no podían actuar con claridad. Absolutamente. Y aquí está el resultado. Oye, versículo 24. Versículo 24. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Oye, esto es tremendo. En las concupiscencias. Concupiscencia es la palabra griega epitumía, que significa deseos pecaminosos, deseos y pasiones pecaminosas. Okay. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Entonces nota esto. Cuando la humanidad cambia la gloria de Dios por la adoración de cualquier otra cosa, y hoy en tiempos modernos lo podemos ver. Así es. El ser humano no quiere confiar en un Dios todopoderoso, todo sapiente, no quiere confiar, pero la humanidad y la mayoría de las personas es capaz de confiar en una piedra, en un conjuro misterioso, en un tipo de vibración energética, y eso está bien. Eso es espiritualidad, pero un Dios personal, todopoderoso, incorruptible, que está cercano, que quiere dirigir tu entrada y tu salida, es decir, tu vida, tus caminos. Ese no. Okay. Eso da terror. Pero esto pasa. Entonces mira, ¿qué es lo que ocurre? Este cambio de la gloria de Dios por cualquier otra cosa
llevó a los seres humanos al reino de sus deseos pecaminosos. Así es. O sea, Dios le dice, ustedes quieren vivir así, está bien. Y fíjate esto. En la antigua mitología griega, las deidades, las divinidades adoradas, servidas por los griegos en esta mitología, resulta que eran divinidades provistas con las mismas pasiones humanas. Un dios se airaba y se comía a otro, un dios se airaba y mataba a otro. Es decir, una completa locura. Las pasiones humanas proyectadas a la imagen divina que ellos quisieron adorar. Entonces, cuando la humanidad va en pos de esa imagen divina llena de pasiones iguales, entonces el reinado de las pasiones del corazón se hace irrefrenable. Así es. La persona ahora va a estar gobernada por sus deseos y pasiones. Y no solamente dice eso el texto, versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tremendo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. En homosexualidad. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A ver, vamos a parar. Si este hombre que escribe aquí es inspirado, entonces Dios nos está dando una guía acerca de lo que Él piensa sobre esto. Así es. Dios no está condenando aquí a las personas al infierno, sino que está revelando que hay un problema en la tendencia, hay un problema en los deseos. Así es. Y finalmente dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces aquí está el punto, Israel, aquí está el punto. El Evangelio de Jesucristo promete en el poder del Espíritu de Dios realizar un cambio en los deseos, pasiones y mente del individuo. Gloria a Dios. Y es por esa razón que Romanos 12 en adelante, Romanos 8 nos va a hablar del poder del Espíritu Santo para hacer que vivamos no conforme a nuestras carnes, que es el cuerpo, el lugar donde se experimentan los deseos, pasiones y mente reprobada, no vivir conforme a nuestra carne, sino a los deseos del Espíritu. Del Espíritu, exactamente. Porque yo pienso está claro, ¿no? Está claro en la Biblia. Por eso el resultado de estas pasiones vergonzosas es que el ser humano le dio rienda suelta a los deseos de la carne. Absolutamente. Y la Biblia dice también que a quien nosotros debemos somos esclavos de él. Así ¿cierto? es. Así entonces, cuando damos rienda suelta a los deseos de la carne, entonces comenzamos a ser esclavos de esos deseos a tal punto que ya no podemos controlarnos, no podemos evitarlo. Y esa es precisamente la razón por la cual nuestros amigos que militan en esta comunidad, a pesar de haber cambiado de sexo, a pesar de haberse reasignado el género, a pesar de tomar hormonas femeninas o masculinas, dependiendo del caso, todavía dentro de esta comunidad sigue aumentando la tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque la paz, la armonía del corazón, la felicidad, no la da una reasignación de sexo. Así es. La paz la da una relación restaurada y en armonía con el Dios de los cielos. Gloria a Dios, así es. Y por eso es que nosotros estamos aquí, no para echarle tierra a la comunidad, sino para decirle que nosotros podemos reconocer, tienen tendencias diferentes, tienen tendencias diferentes. Bueno, hay solución para eso. Jesucristo puede, por su Espíritu, modificar la tendencia, modificar el corazón, modificar las pasiones. Jesucristo puede controlarlas por su Espíritu y someterlas a su voluntad. Mira, Manuel, gloria a Dios por eso. Y tú sabes que ya entiendo y ya vamos a entender, esta tendencia a la homosexualidad no es nueva. Esto ha trascendido por las edades. En Génesis vemos el caso de Sodoma, ¿no? Era una depravación y la Biblia dice que desde el más joven hasta el más viejo. O sea, eran todos. Así es. Ahora, ¿por qué ellos actuaban de esa manera? ¿Ya su razonamiento estaba entenebrecido allí? Absolutamente. Absolutamente, ¿no?
Absolutamente. Aquí se cumple esta palabra que está escribiendo el apóstol, ¿verdad? Absolutamente. Mira, yo quiero decirte algo. La manera en la que Satanás controla a sus súbditos, la manera en la cual los demonios dominan sobre la voluntad humana, porque lo que Romanos 1 nos presenta es un dominio demoníaco sobre la voluntad humana, así es. Que ha estado controlada y presa por los deseos, pasiones y mentes reprobadas. Entonces es un dominio demoníaco de la voluntad. Claro. La manera en la cual Satanás controla la voluntad humana es que Satanás promete, escucha, promete un gran placer y tú comienzas a desearlo con un deseo cada vez más fuerte, pero cuando experimentas ese placer, el placer es cada vez menos fuerte. Entonces el deseo incrementa y el placer disminuye. ¿Para qué? Para que la dosis aumente en busca de un placer igual al deseo con el cual se deseó. Okay. Y rompamos barreras, todo no importa pasar por encima de qué o de quién. Y mientras más fuerte el deseo y menos placentera la gratificación, el placer y el deseo del placer se va a hacer cada vez más buscado y la persona entonces solamente vive sometido al control de un deseo cada vez más fuerte. Oye, y por eso vemos tantas cosas, ¿no? Por eso llegamos a la depravación, a las violaciones, a cualquier cantidad de cosas. Mira esto. Estamos viviendo los últimos tiempos de esta tierra. Ya lo hemos estudiado, cada día podemos comprender según los acontecimientos que están pasando. Vemos por las noticias, por las redes sociales. Las profecías se están cumpliendo, ¿verdad? Y aquí el ánimo de nosotros no es ofender, como dice mi querido pastor Manuel, no es ofender al que es participante de la ideología de género, no es ofender, no, al contrario. Nuestro deber aquí es alertar a nuestros hermanos cristianos porque el engaño es muy sutil. Tú puedes decir, bueno, yo acepto y ya, no pasa nada. Pero aceptando puedes volverte cómplice de ese error. Y Dios lo llama que es una abominación. Ahora mira esto. Satanás, mira, hay dos instituciones divinas formadas en el Edén. ¿Cuáles son? El matrimonio y el sábado. Dos instituciones preciosísimas y divinas puestas por Dios allí. Dice la palabra de Dios que el gran asunto en discusión antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos en poder y gloria va a ser ¿qué día? El día de reposo, el día sábado. Y eso ya está claro. Por allí estamos viendo que se está cocinando los planes y van muy avanzados, ¿verdad? Pero yo veo esto, mira, Satanás en este último tiempo está buscando destruir esas dos instituciones, que es el matrimonio y el sábado. Así es. Satanás, lo veo desde un punto de vista, no quiere decir que sea el correcto, pero desde mi punto de vista es el siguiente. Satanás se enfocó en un tiempo en los asesinatos. ¿Te diste cuenta que en una época de la humanidad el asesinato era una cosa tremenda? Todo el mundo podía asesinar, los niños estaban asesinando, habían sicarios a sueldo muy jóvenes. Bueno, el asesinato. Ya Satanás no necesita hacerle publicidad al asesinato, porque ya todo el mundo sabe. Nuevamente vino con las drogas. Llegó un momento en que se hizo una cúspide con las drogas, una cosa impresionante, de tal manera que era difícil o casi imposible retener a nuestros jóvenes y niños para que no probaran drogas. Ya eso pasó. Ya los que tienen que estar están, ya todo está muy claro. Y ahora viene con la hipersexualización. ¿Por qué esto está tomando tanta fuerza? Porque Satanás lo que quiere es destruir al hombre. Y mira cómo trabaja Satanás. Satanás lo primero que hace es tentarte. Una vez que te tienta, bueno, está bien, tú caemos en la tentación y destruye lo que se llama tu integridad como persona. Luego que te destruye tu integridad, te pone un espejo y te muestra miserable. Te muestra miserable. Luego que te muestra miserable, te quiere matar. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes miserable, tu pensamiento es, no, ¿cómo me verá Dios? No, es que tengo una vergüenza con Dios. ¿Para qué voy a orar, Manuel? ¿Para qué voy a orar si ya pequé? Y ahí es donde Satanás quiere matarte. Correcto. Porque si te mata en ese preciso instante que tú te alejas de Dios, te pierdes. Es correcto, es correcto. Y no es casualidad, Israel, que el registro que acabamos de leer en Romanos capítulo número 1, que a mí me gusta llamar la historia moral de la humanidad, no es casualidad que la consecuencia de cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa siempre termina en la deshonra del cuerpo. Uy, es tremendo, ¿no?
¿Por qué la deshonra del se cuerpo? ve exteriorizado. Correcto. Se nota. ¿Por qué la deshonra del cuerpo? Fíjate. Lastimosamente existen cristianos que piensan que el alma es independiente del cuerpo. De tal manera que el cuerpo puede morir y el alma sigue viviendo en cualquier etapa, llámese cielo, llámese infierno, llámese cualquier otra cosa, limbo, lo que tú quieras. Pero el problema es que la Biblia no nos enseña que el alma sea independiente o inmortal aparte del cuerpo. Aparte del cuerpo, exactamente. La Biblia nos enseña que el cuerpo es la única forma de vida que el ser humano puede tener. Así es. Hasta el punto que la vida eterna es precedida ¿por qué? Por la resurrección de los muertos, que es no otra cosa que el cuerpo vuelve a la vida. Exactamente. Entonces, no hay otra vida aparte del cuerpo. El cuerpo es el templo de la vida. El templo es el lugar de la vida. No hay vida sin cuerpo. Así que cuando Satanás logra deshonrar el cuerpo, está deshonrando el lugar donde el espíritu puede comunicarse contigo. Así es. ¿Ves? Así es. El mismo lugar donde el espíritu quiere habitar. Donde la gracia quiere hermosear tu carácter. Y bueno, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso. Y ahí no hay nada que interpretar. Por eso. Ahí no hay nada que poner. Por eso. Nada. Entonces, la deshonra del cuerpo es la evidencia más clara del dominio satánico sobre una persona. Ok, esto es tremendo. ¿Ves? Pastor, para ir finalizando, mis queridos hermanos, allí hay muchas personas afuera, cristianos adventistas, que creen esto. A ver, Dios es amor y es misericordia, ¿verdad? Por lo tanto, ¿puede un homosexual salvarse? Escúchame la pregunta para que no me malinterpreten allá, mis queridos hermanos tampoco. ¿Puede un homosexual salvarse aún queriendo y abrazando y acariciando su pecado? Porque yo veo que en Primera de Corintios, vamos a proyectarlo allí, Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9, para que ustedes lo puedan leer. Mira lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales no podrán heredar el reino de Dios. Ahora, hay personas y cristianos que dicen que como Dios es gracia, como Dios es amor y es infinitamente misericordioso, pues Dios los acepta a todos. ¿Cómo podemos nosotros aplicarle este versículo a estas personas que piensan de esa manera? No, mira, si la Biblia es un libro coherente, la imagen de la humanidad que Dios ha intentado comunicar es una imagen en donde el varón ha de tener sexualidad con la mujer y la mujer con el varón, y esto en el vínculo sagrado del matrimonio. Okay. Esa es la imagen bíblica. Si la Biblia es coherente, esa es la imagen que toda la Biblia transmite como el ideal de Dios para el ser humano. Una nota parentética aquí, mi hermano. Y el ideal de Dios, es decir, Dios quiere que cuando Cristo venga a buscar su pueblo, va a ser un pueblo puro, perfecto, sin mancha, apartado del mal. Así es. Tal cual como lo era Adán y Eva en su origen. Absolutamente. Y entonces, por esa razón, lo que Dios intenta hacer con el ser humano es separarlo del pecado. Amén. Amén. Génesis capítulo número 3, versículo número 15. El primer texto bíblico que revela esperanza para el ser humano. La primera mención del Evangelio. La primera mención del Evangelio. Este texto es conocido buenas como noticias. Correcto, este texto es conocido como el protoevangelio. Okay. Es el texto que abarca todo el plan de la salvación y ya está presente en Génesis 3:15. ¿Qué es lo que dice Dios hablándole a la serpiente? Lo primero que Dios dice es:
enemistad pondré. Exacto. ¿Qué significa la enemistad? Separación del hombre de Satanás y su poder por medio del rompimiento del vínculo del pecado, que es el vínculo por medio del cual Satanás ata y esclaviza al hombre. A ver, ¿y quién es el único que puede poner esa separación? Es Dios. No hay poder humano. No existe forma alguna. No hay voluntad propia. Porque es que es bueno aclarar esto, porque a veces decimos, bueno, hay que luchar, hay que tener propósito. Y sí, el propósito que debemos tener es contemplar a Cristo. Absolutamente. Para que por medio de Cristo nosotros podamos ser transformados a imagen y semejanza suya, ¿cierto? Solo la gracia de Cristo enemista el corazón humano contra el pecado y Satanás, ya que naturalmente no existe enemistad entre el corazón y el pecado. Okay. Solo la gracia de Cristo implantada en el alma puede introducir enemistad allí en el lugar donde hasta ahora reinó la paz. Por esa razón, querido Israel, y esta es la razón por la cual cité este texto bíblico, la salvación en Cristo es salvación del pecado. Amén. No en el pecado y en la esclavitud y dominio del mismo. La salvación en Cristo siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, es salvación del pecado. Y por eso el remanente se identifica como obediente a los mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. No hay otra Gloria identificación. A Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Finalizamos con esta pregunta, mis queridos hermanos. Si usted desea que haya otro video igual a este, una segunda parte, háganoslo saber en la cajita de comentarios, por favor, porque esto tiene demasiada tela que cortar. Hay mucha información por decir, pero el tiempo es corto, mi querido Manuel, lastimosamente. Así que finalizamos con esta pregunta, que es una pregunta general dentro de muchos cristianos y muchas personas también, que allí hay seguidores que no son cristianos también. Así que bueno, ¿nace o se hace? Bien. ¿Nace una persona siendo homosexual, siendo género no binario, o se forma o se hace? Bien, yo creo que si la respuesta a esta pregunta es determinante para continuar el diálogo o conversación con una persona que se siente parte de esta tendencia, o se siente homosexual, o se siente de cualquier otro género que ella haya identificado, yo creo que nosotros los creyentes no necesitamos hacer de esta pregunta esa piedra de toque para continuar en el diálogo o no. No, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo habla en Romanos 1 de un dominio universal de las tendencias, pasiones, deseos y mentes reprobadas sobre toda la humanidad. Okay. Así que desde mi punto de vista, si alguien viene a mí y me dice, pero es que yo nací, yo le digo, ok, no hay problema, yo no voy a discutir contigo ese punto. Pero yo quiero decirte que aún para aquello en lo cual naciste hay solución. Cristo puede transformar por la fe esa condición en la cual tú crees haber nacido. No hay problema. Cristo puede transformar incluso la tendencia en la cual un ser humano, por herencia, ha nacido o ha cultivado por decisión. Cristo puede transformar por su espíritu tanto las tendencias heredadas como cultivadas. Cualquier tendencia hacia el mal, su espíritu puede transformar y puede liberarnos del dominio de ellas. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, con mucha tristeza en el corazón, hemos llegado al final de este video. Por favor, vaya ahora mismo a suscribirse si usted no es parte de este ministerio. Dele un like a este video y ya sabe, por favor, comparta con muchas personas en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en los grupos de familia. Hágale saber este tema porque es un tema importante para todas las personas, cristianos y no cristianos. Quiero recomendarles, mis queridos hermanos, si usted es maestro de escuela sabática, si usted, ¿verdad, mi querido Manuel, quiere aprender a dar repaso de la lección, si usted quiere entender correctamente el repaso de la lección, vaya y siga a este querido pastor en su canal que se llama Preach Manuel, ¿cierto? Sí, Preach Allí Manuel. Está el comentario al texto bíblico acorde a la lección de escuela sabática de cada trimestre. Así que bueno, mis queridos hermanos,
Es un gran privilegio para nosotros estar aquí con ustedes nuevamente y nos veremos en otra edición. Mi querido Manuel, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muy valioso. Gloria muy valioso tema. Gloria y esperamos que haya una segunda parte. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por la invitación y bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, chao.